Ahora, porque es importante hablar de paz urbana. El conflicto armado es un proceso integral también que involucra la territorialidad total del país y la territorialidad total no solamente del país, sino de las relaciones que el país construye hacia otros lugares del mundo también. Todas esas relaciones están absolutamente atravesadas por lo que implica el conflicto armado y por lo que implican las economías de la guerra, que son las economías, unas de las economías más significativas que nuestro país tiene. Creo que aceptar eso también es un hecho fundamental. Creo que también hemos moralizado la discusión de la guerra y la paz bastante y la hemos moralizado más que todo evitando hablar de economía. Y evitando hablar de economía no es solamente hablar de los grandes flujos de economía, evitando hablar de lo que significa en nuestras vidas cotidianas, permanentes, familiares, vecinales, comunitarias, de barrio, de ciudad, de centro comercial, de entretenimiento, de industria cultural, etcétera, etcétera, las economías de la guerra. Están en todos esos lugares. No son economías que están en Guaviare cada vez que hay una dinámica ilegal de tala de árboles o cada vez que hay unas dinámicas de economías del narcotráfico. No, están aquí y ahora alrededor de esta sede, en toda esta dinámica de renovación industrial de esta zona de la ciudad, y están también en la forma como se potencia la construcción en una ciudad como Bogotá, como Medellín, como Cali, como lo que está pasando con el eje cafetero, o para los que son del suroccidente del país y conocieron Pasto hace 15 años y conocen Pasto hoy, en Pasto, solo para hablar de lo que ocurre, o en Putumayo. Así que no son discusiones separadas, no son discusiones de lo urbano y lo rural por aparte, a pesar de que, concuerdo con Juan, necesitamos metodologías, lecturas, formas de diálogo, experticias de comprensión de contexto diferenciadas. Claro que sí, no es lo mismo comprender lo que ocurre en Guaviare que comprender lo que ocurre en Bogotá, y no es lo mismo comprender lo que ocurre en Bogotá alrededor de Corabastos, María Paz y El Amparo que entender lo que ocurre en la 93 o entender lo que ocurre en la zona rural de Usme, conexión con Sumapaz y de ahí para el llano, ¿cierto? Son dinámicas muy distintas que sí requieren, claro que sí, un conocimiento específico y una lectura situada, más no por ello desconectada, que creo que ha sido una de las grandes dificultades en nuestro país y en el campo de la construcción de paz. Y comparto también que es un gran acierto del actual gobierno, del gobierno saliente, haber puesto el tema de la paz urbana sobre la mesa. Ponerlo sobre la mesa no significa que se iba a consolidar, concretar, salir con grandes logros y seguramente triunfos en tan corto tiempo, pero creo que haberlo puesto sobre la mesa es algo que estas comunidades que nos encontramos alrededor del diálogo sobre la paz, que sin duda seguramente no tenemos para nada posturas necesariamente iguales o compartidas, pero sí nos preocupa la paz, creo que no podemos dejar que la paz urbana se pierda como un eje central de la discusión de la paz en Colombia de aquí en adelante. Pase lo que pase con el gobierno entrante, pase lo que pase con las políticas de paz, creo que hay que decir que es un lugar ganado que no podemos dejar perder. Y es un lugar ganado que, si bien este gobierno le dio el lugar, el puesto central al interior de la política de paz, también hay que reconocer que viene también de antes. El componente dentro del acuerdo final con las FARC-EP, hay elementos que hablan de las dimensiones urbanas, de lo importante que es abordar las dimensiones urbanas en construcción de paz, más que todo en el capítulo que habla alrededor de las drogas y las economías del narcotráfico. Sin embargo, dentro de los municipios PEDET hay algunos municipios con una dinámica urbana importante, también hay que reconocerlo, pero cuando la primera persona que yo escuché hablar aquí cuando llegué, que estaba presentando el balance de los PEDET, fíjense que no hay una mirada tampoco diferencial allí, de decirnos qué pasa con los PEDETs en los escenarios urbanos, qué pasa, no hay esa mirada, ¿cierto? Seguimos asumiendo que la construcción de paz, la sostenibilidad de la paz, las transformaciones territoriales que la paz debe llevar consigo sin duda, o son más bien un eje estructurante de la paz, pues siguen ocurriendo en la ruralidad, no en las ciudades, y eso es un gran error de lectura, porque las conflictividades ocurren y el conflicto ocurre donde se concentran también los intereses, porque los conflictos son sobre los intereses, y en las ciudades sin duda se concentra una gran población que toda tiene intereses en conflicto, que además en muchos casos se representan a través de actores organizados en torno a la lucha alrededor de esos intereses. ¿Qué pasó interesante en Bogotá? Por ejemplo, en Bogotá la administración anterior de Claudia López tomó una decisión que políticamente creo que fue muy interesante, operativamente y en términos de gobierno no se logró desarrollar de la mejor manera, pero fue una decisión políticamente importante declarar PEDETs urbanos. Fue una decisión política para decir Bogotá tiene que ver con la construcción de paz, no saquen a Bogotá de la construcción de la paz, y como no había lugares donde esa construcción de la paz se pudiera dar de manera formal
y conectada de alguna manera con la implementación del acuerdo final con las FARC, pues se plantearon los PEDETs urbanos que se declararon en dos lugares significativos de la ciudad. Por una parte, en un lugar que tiene que ver con cuáles son las zonas de la ciudad que reciben mayor cantidad de víctimas. Como ustedes bien lo saben, Bogotá es la ciudad que mayor cantidad de víctimas recibe de todo el país y por lo tanto se identificó cuáles eran esas zonas, que eran zonas de la frontera Bosa, Soacha y Ciudad Bolívar, y esa zona se declaró como un PEDET urbano. Y la otra zona que se declaró como un PEDET urbano fue Sumapaz, en su dimensión rural claramente, por lo que implicaba Sumapaz en las dinámicas históricas de la construcción del conflicto en Colombia, como una zona de tránsito, como una zona de conexión regional, además, como una zona histórica de retaguardia de lo que fue las FARC en su historia. Así que esos dos lugares se declararon como PEDETs urbanos, con una clara apuesta de decir Bogotá tiene que ver con la construcción de paz, y eso ya me pareció muy importante. Luego de esto, parte de lo que ocurre es que nos dimos cuenta que no era suficiente con hacer una declaratoria de PEDETs y con exigirle a las entidades que se articularan a sí mismas para poder garantizar unas lógicas de planeación y unas lógicas de identificación de problemáticas, de necesidades en esos territorios en clave del método que ya había construido el acuerdo final en torno a lo que deberían ser los PEDETs y cómo se construían, cómo se ejecutaban allí las inversiones y demás. Algo igual intentó hacer Bogotá, dándole una centralidad a la articulación interinstitucional, pero no era suficiente, porque las dinámicas del conflicto en las ciudades no tenían que ver solamente con traernos el modelo de acuerdo que se había hecho de instalar unos PEDETs urbanos, sino básicamente con comprender profundamente lo que significa el conflicto en las ciudades, cómo se vive, quién lo protagoniza, qué tipo de economías protagoniza e interpela y cómo se resuelven. Nuevamente, parte de lo que decía Juan, son las negociaciones sobre lo que esos intereses y esas economías implican en una ciudad, en este caso, como Bogotá. Bogotá necesita una política integral de paz urbana que no tiene. ¿Sí? Y por eso pienso que haber ido situando este tema sobre la mesa es tan importante. Parte de lo que tendremos que disputarnos en las grandes ciudades en la etapa que viene también de cara al próximo año es que existan políticas de paz urbana y que no sean solamente un asunto de formalidad de redireccionar algunas inversiones, de resolver algunos asuntos ojalá profundos de desigualdad, sino de justamente pensar ¿qué significa en términos de método, en términos de resolución, de comprensión y resolución y negociación de conflictos, hablar de desescalar y eliminar conflictos en los contextos urbanos? ¿Y qué significa caracterizar sus actores? Porque como Juan también muy bien lo ilustraba, no es suficiente con decir, ustedes son un montón de bandidos, vengan y se someten por favor, o los voy a meter a la cárcel. ¿Para qué? Para que desde la cárcel manejen toda la dinámica del conflicto en la ciudad. Hoy pasa en Bogotá. El alcalde actual se eligió con una consigna de la Bogotá camina segura y no hemos logrado generar pues que Bogotá camine segura de ninguna manera. Bogotá camina más insegura aún, pero yo soy concejal de oposición en este contexto, pero no se trata, no podría yo como socióloga y sí sola y como una persona que lleva 25 años trabajando en estos asuntos, simplemente decir, este alcalde sí es que es bien inepto, es que es muy inútil, es que es terrible. No puedo, mi conciencia no me da para hacer esto. Yo tengo que reconocer que hoy en Bogotá existe un desarrollo del conflicto que requiere unas especificidades mucho más grandes, una creatividad mucho más grande, una disposición a reconocer la necesidad de construcción de paz y de negociación de conflicto para resolver las problemáticas de inseguridad que hoy tiene la ciudad. Hoy ya no tenemos unas simples estructuras delincuenciales barriales de muchachos que están atracando gente en Transmilenio, no. Esa no es la Bogotá de hoy. Y mientras más nos demoremos en pensarlo, mientras más nos demoremos en comprenderlo, mientras más nos demoremos en tener la voluntad y la decisión política para enfrentarlo desde una estrategia integral de paz, peor le va a ir a la ciudad. Creo que Medellín lo entendió de otras formas, hace ya algunos años. Y lo entendió de otras formas porque digo, no necesariamente porque dependa de una política pública de paz solamente, pero Medellín tuvo alcaldes de diversas corrientes políticas, además hay que reconocerlo, que comprendieron que mientras más rápido lograban construir dinámicas de negociación y diálogo con ciertas estructuras del conflicto armado, mejor le iba a ir a la seguridad en la ciudad. Y de eso hay que hablar. ¿Es un tema incómodo? Sí, es un tema incómodo. Porque nadie quiere reconocer que hay que hablar con estructuras ilegales. Todos los políticos se pagan en tratar de decir, eso es tenaz, eso no se puede hacer. Pues bueno, termina haciéndose y lo grave es que termina haciéndose por debajo de la mesa. Y esto no es solamente Bogotá o Medellín, esto es Río de Janeiro, esto es Buenos Aires, esto es Ciudad de México, esto son todas las ciudades hoy.
Ni siquiera es solamente un problema latinoamericano, o si no vayan y pregunten en Bélgica o en Francia. Esto ya no es un problema, entre mil comillas, del mal llamado tercer mundo y sus problemas de desigualdad irresueltos y sus institucionalidades incompletas no lo es. Es un problema de lo que está ocurriendo con la economía, con el actual momento de acumulación del capital que no se está entendiendo y del rol que las ciudades cumplen allí. Tiene mucho que ver con eso, muchísimo. Y está pasando en el mundo entero. Así que hay que pensarlo profundamente. Ahora, en nuestras sociedades de pronto hay una tradición alrededor de la construcción de la paz y en esto Colombia es afortunada porque esa tradición no existe en Nueva York y nunca va a poderse abrir cancha seguramente. Pero aquí la hay, tenemos una tradición histórica de lo que significa construir paz, de valorar, a pesar de todo lo que ha pasado, a pesar de esta elección que acabamos de vivir, de valorar que las negociaciones son una parte importante de la construcción de paz y el diálogo es importante para construir paz y la paz es importante de ser construida y eso es algo que debemos aprovechar en nuestra cultura política, en nuestra cultura y capacidad institucional para poder, salir hacia adelante y pensar estas políticas de construcción de paz urbana. No es solamente un problema administrativo no haber logrado, una dimensión articulada de la paz aquí en Bogotá con la declaración de los PEDETs. Es un asunto que implica una comprensión estructural de lo que ocurre en la ciudad, el desplazamiento forzado, la segregación socioespacial, la informalidad urbana, los problemas de economías, de desarrollo. En general, es una discusión que tiene que ver con todo esto. La paz urbana no puede reducirse a la seguridad ciudadana y esto es otra discusión muy clave aquí y es todo el tiempo ha sido criticado el gobierno, de Gustavo Petro, porque se planteó que la discusión entre política de seguridad y política de paz nunca hubo una articulación entre estos dos asuntos. Yo creo que es mucho lo que se puede hablar de eso y creo que en efecto hay que reconocer que seguramente allí ha habido múltiples dificultades. Lo que sí yo creo es que tampoco debe ocurrir al revés. Así como uno no puede tener una política de paz sin conectarla con la política de seguridad y articular allí una visión sobre el territorio, sobre las economías, sobre el poder, sobre la cultura, porque son todas esas dimensiones juntas allí, tampoco puede ocurrir al revés. Tú no puedes pretender tener una política de seguridad que ignore la necesidad de construcción de paz en los contextos urbanos. Pienso yo y me paro detrás de esta afirmación. Y algún día cuando sea alcaldesa de Bogotá vamos a poder discutir de ello ampliamente. ¿Cierto? Porque yo creo que no se puede pensar que la seguridad ocurre, vuelvo y digo, solamente a partir de un montón de grupos delincuenciales que tienen unos intereses minúsculos y que son facilitos de controlar si tú tienes suficiente policía, suficiente plata, no pasa. Ya lo hemos vivido y no pasa. Bogotá puede hablar de ello, Medellín puede hablar de ello, Cali puede hablar de ello, Pasto puede hablar de ello, Buenaventura, de por Dios, Quibdó, pueden hablar muchísimo de ello. No podemos seguir condenando a nuestras ciudades a una falta estructural de una política de paz cuando el contexto claramente lo requiere y el desarrollo del conflicto claramente lo requiere. Solamente creo que parte de lo que nos demuestran las experiencias de paz urbana que en este gobierno han tenido lugar tiene que ver con varios elementos, solo los voy a mencionar. Una, con el tema de sin duda de comprender las economías ilegales al interior de las ciudades y la conexión entre las economías ilegales y las legales, que creo que Juan lo expresó muy bien cuando habló de la frase un entramado empresarial, y yo le diría productivo, no solo empresarial, legal, en manos ilegales o en torno a intereses ilegales. Allí hay que desentramar esto y hay que desentramarlo no moralmente, no estigmatizando a nadie, comprendiendo cómo fluye la economía y evitando que estos flujos de la economía nos lleven a varios aspectos negativos. ¿Qué aspectos negativos? Uno tiene que ver con las violencias y la manera de pensar que lograr ganar más implica tener en manos el control de estructuras armadas o estructuras armables que puedan amenazar o concretar violencias. Eso es un asunto que debemos poner al centro de las políticas de paz urbana. Un segundo elemento tiene que ver con las dinámicas de explotación económica que sostienen dinámicas y realidades de desigualdad en las ciudades. Donde hay tipos de economías que generan este tipo de explotación y desigualdades, hay conflicto armado, sin duda. No lo pongan en duda en nuestro país, en cualquier contexto urbano o rural. El combate de la desigualdad, entonces, más que todo en la vida de los jóvenes, con un énfasis especial en lo que ocurre en la vida de los jóvenes populares en las ciudades, alrededor de los barrios, que tienen peores condiciones, de exclusión socioterritorial, hay que verlo con mucha atención y hay que tener políticas que lo combatan, así no combatan integralmente todo lo demás todavía. Comprender lo político sin la política, y es algo como lo que decía Juan, y es
Nosotros pensamos que estas estructuras ilegales que se ven en las ciudades y que protagonizan los problemas de inseguridad en las ciudades no tienen un carácter político, no tienen un discurso, una dimensión política. Bueno, pues yo creo que hay que dialogar con ellas. Así no sea en una dinámica todavía de diálogo y negociación, pero sí entenderlas y escucharlas. Y cuando hacemos eso, nos damos cuenta que sí tienen una visión de ciudad, tienen una visión de país, tienen una visión de la economía y no es tan sencillo simplemente como decir los vamos a desmontar, matar todos sus cabecillas y meterlos a la cárcel, porque ya sabemos que eso no ocurre y no es suficiente y no nos resuelve el problema. Y lo último, estas discusiones del tránsito hacia la legalidad que tienen que ver con la construcción de marcos sociolegales, sociojurídicos que no tenemos todavía, básicamente porque no nos atrevemos a hablar del tránsito de las economías ilegales hacia las legales, que es sobre lo que hay que hablar con las estructuras ilegales que tienen un protagonismo en los problemas de conflicto armado en las ciudades, y entender también los lugares de retaguardia que tienen en las ciudades, su territorialidad, tanto las cárceles como los barrios, y su conexión con los países en otros lugares del mundo y sus economías. Muchas gracias.